Bien. Una de las cosas importantes que siento que es bueno recordar, que considerando el tiempo que pasa extraordinariamente rápido, para esta para esta tercera evaluación, que es la que corresponde esta semana, lo importante es que en los grupos, ¿cierto?, que me han mandado la información, es que para esta semana lo que les voy a, ¿cierto?, a considerar, dado que el volumen de trabajo ha sido como muy extenso en esta semana comparado con lo otro, está el tema, ¿cierto?, de la propuesta de negocio y los análisis que ustedes están realizando con el FODA, con el PESTA y el COMBAS, ¿ok? Eso va a ser lo único que voy a analizar. Hay algunos grupos que obviamente, porque seguramente no escucharon la clase del día lunes, o no escucharon esa parte, es que el tema que, si bien es cierto, yo les pasé el BAN y el TIL, que hoy día lo vamos a profundizar, es esa parte la voy a dejar para la evaluación de la cuarta semana, ¿ok? Así que por lo tanto aquellos grupos que por algún motivo no lo han podido realizar, bueno, si lo realizaron fantástico porque avanzan en el trabajo, pero lo importante es que para esta semana en particular, ¿cierto?, vamos a analizar lo que yo les comenté, que me interesa que veamos el plan de negocio, ¿cierto?, en términos de la información que ustedes ya me han aportado bastante bien, y el tema de los análisis FODA y el PESTA y el COMBAS. Ahora, de acuerdo a lo que me han presentado, por lo menos los grupos que me han enviado el trabajo, están bastante bien orientados al tema de, ¿cierto?, de su análisis. Pero igual, hoy día, ¿cierto?, vamos a reafirmar un poquitito para que no existan dudas con respecto a lo que estamos conversando, para que justamente su emprendimiento, su proyecto vaya avanzando, de tal manera que lo que se les pida, ¿cierto?, ustedes lo puedan desarrollar. Así que me voy a ir a compartir y vamos a ver esta cosa del plan de negocio. Me imagino que están viendo, ¿cierto?, el PPT que dice análisis FODA. Cualquiera que me pueda comentar. Primero, si me están escuchando. Segundo, si me están viendo. Y tercero, si están viendo el PPT. ¿Aló? Sí, profe, se ve el PPT, y se escucha, y se ve. Bueno. Eso es importante. Ok. Entonces, dentro del tema, que ¿cierto?, es importante esta semana, una de las cosas para entender un poquitito mejor el proyecto en el cual yo estoy trabajando es partir primero por lo que yo, ¿cierto?, realizo o lo que yo quiero realizar a través de mi emprendimiento. Y a través del plan de negocio, lo primero que hay que comenzar a analizar cuál es la ambición, visión, pero principalmente el objetivo. Porque si uno analiza, por ejemplo, las empresas actuales, cómo está funcionando hoy día, sobre todo en Internet, ¿cierto?, en las páginas web, hace 10 años atrás se le daba realmente mucha importancia al tema de lo que era la misión, la visión, ¿cierto?, porque esos son como valores que yo necesito que la gente sepa de por qué lado va a ir mi empresa. Y obviamente que generalmente los valores, diciendo en relación con la misión y la visión, son muy altruistas, ¿cierto?, son muy positivos, todos quieren lo mejor, todos quieren mejorar el sistema, y por lo tanto, hoy en día, lo que sí se preocupa más ciertos sistemas son los objetivos, porque los objetivos son lo que en definitiva a mí, como emprendedor o como empresario o como gerente de un área, son los que me dan el norte al cual yo tengo que llegar, ¿cierto?, del punto de partida y al punto de destino. Como le comentaba, es como cuando yo analizo, ¿no es cierto?, y veo un barco que tiene un puerto de salida y tiene un puerto de llegada, pero para ir del puerto de salida al puerto de llegada o de destino, se traza una ruta, ¿cierto? Y esa ruta se supone, se entiende que está trazada para evitar, por ejemplo, tempestades, mares que son muy complicados, o ir por lugares que sean los más adecuados o que tengan, ¿cierto?,
la menos posible de fracasar para llegar a mi destino. Y eso es exactamente lo que uno genera cuando uno está planteándose los objetivos del emprendimiento. Porque los objetivos, primero, y es importante, tienen que ser medibles. Es decir, yo no puedo tener un objetivo como la visión, ¿cierto? La visión, ser el mejor del sistema. Ya, perfecto. Como es genérico, así como romántico, pero el objetivo me tiene que decir, si yo quiero ser el mejor, ¿qué significa ser el mejor? ¿Cierto? Por ejemplo, lograr el 50 más 1, por lo tanto, 51% del mercado, lograr el incremento de las ventas en un 100%, disminuir los costos en un 30%, ¿cierto? El objetivo tiene que ser claro y medible. Lo otro tiene que ser alcanzable, ¿cierto? Es decir, el objetivo que yo me estoy proponiendo, obviamente que tiene que ser alcanzable, porque si yo soy una empresa pequeña que estoy ingresando al mercado, y supongamos al mundo informático o de los software, donde, ¿cierto?, a nivel nacional y a nivel mundial existen monstruos de empresas, que va a ser muy difícil que yo logre la participación del 51% del mercado, si a lo máximo que a lo mejor podría, con muy buenas proyecciones, llegar al 10%. Entonces también tiene que ser, ¿no es cierto?, un objetivo que sea alcanzable, primero medible, alcanzable y que sea realista. Porque no se olviden que cuando yo me propongo, ¿cierto?, y menciono el objetivo, después una vez, lo mismo que es cuando tengo la idea. La idea del emprendimiento es lo que me va a generar todo el movimiento que yo voy a realizar en base a esa idea, en base a ese producto que quiero fabricar o en base a ese servicio que quiero prestar. Y por lo tanto el objetivo me va a definir cuál es la ruta, y por otro lado me va a decir también primero cuántos son los recursos que necesito para llegar a ese objetivo y cómo voy a organizar esos recursos, porque una cosa es tener mucho dinero, ¿cierto? Porque por ejemplo, y eso lo encontré muy positivo, en los grupos, ¿cierto?, me han mandado que si se requieren 400 millones, 40 millones, ahí está, ¿cierto? Lo aportan los socios o lo aporta el socio si es un solo emprendedor, y por lo tanto no es una limitante. Pero en definitiva, esa cantidad de dinero, cómo yo la voy a distribuir, ¿cierto?, va a depender de mi objetivo. ¿Cuánto material requiero? ¿Cuánto personal requiero? ¿Cuántos recursos tecnológicos requiero? Porque esa cantidad yo la tengo que distribuir de una manera, ¿cierto? Porque no saco nada, por ejemplo, con decir voy a aportar 500 millones, cuando yo empiezo después, en base a mi objetivo, lo que yo necesito, llego a sumar y me dan 400 millones. ¿Para qué voy a tener 100 millones adicionales en caja, que van a estar un recurso ocioso, y por lo tanto, ¿cierto?, la inversión es menor? Entonces, en general, cuando uno realiza un proyecto en base a una idea, cuando yo percibo cuál es mi objetivo, cuál es la meta, ¿cierto?, que yo tengo que llegar y cómo voy a llegar a esa meta, yo tengo que organizarme con respecto a todo lo que significa el movimiento de la empresa en cuanto a personal, materia prima, recursos financieros y todo lo que es la tecnología. Cuando yo tengo bien claro ese objetivo, y bien claro cómo voy a distribuir, ¿cierto?, los elementos que requiero para justamente llegar a ese objetivo, que ese objetivo, ¿cierto?, como les digo, puede ser el principal, que si estamos empezando es complicado, pero por lo menos abarcar un porcentaje del mercado del producto en el cual estoy participando, en el lograr disminuir los costos, en lograr aumentar las ventas. Entonces yo tengo que saber, ¿no es cierto?, si tengo que abarcar un nuevo mercado, tengo que abarcar a lo mejor una nueva sucursal, una nueva ciudad, y eso me significa tal inversión, tales proyectos, tales vendedores. Entonces vamos sumando, vamos, ¿cierto?, señalando la cantidad de recursos, y eso me da lo que es la inversión. Ahora la inversión, ¿cierto?, lo importante es, por ejemplo, si yo sumo todo lo que requiero y llega a 100 millones, ¿cierto?, como se supone que no hay una restricción porque es un emprendimiento que obviamente es lo que nosotros soñamos con realizar, uno dice, ok, aquí están los 100 millones. ¿Okay? Entonces, cuando yo tengo la cantidad ya lista, dispuesta, preparada, que calza con lo que efectivamente el proyecto me arrojó, ahí yo comienzo a analizar mi empresa. ¿Y cómo lo analizo? ¿Cierto? La mejor manera es empezar a preguntarme con estos famosos sistemas de análisis o modelos que yo puedo plantear como el famoso FODA, que si bien es cierto el FODA me arroja 4 perspectivas, ¿cierto? Y eso también es importante recordar que el FODA, como
las palabras, ¿cierto?, que lo conforman, me están diciendo cuáles son los 4 puntos importantes que me tengo que preocupar. Primero es la fortaleza, la oportunidad, la debilidad y las amenazas. Pero yo tengo que recordar, ¿cierto?, de acuerdo también a lo que conversamos, es que la fortaleza que viene de la F, ¿cierto?, y la D son internas. Y las oportunidades y las amenazas, ¿cierto?, estas otras dos, son externas. Por lo tanto, cuando son internas, se supone que me concierne solamente a mí, ¿cierto? Que podría pasar que a lo mejor la competencia tiene las mismas fortalezas o las mismas debilidades, pero en definitiva lo que interesa es qué es lo que ocurre con mi emprendimiento, con mi empresa, en respuesta a lo que yo quiero realizar cuando quiero llegar, ¿cierto?, y plantearme un objetivo. La fortaleza podría ser que tengo el capital suficiente, que tengo, ¿cierto?, la posibilidad de contratar al mejor personal, tengo la posibilidad de las mejores materias primas, tengo la posibilidad de emplearme, tengo la posibilidad, ¿cierto?, que sean todas positivas. Y por lo tanto, eso es lo que yo tengo que remarcar, ¿cierto?, que mi producto es el que mejor insumo necesita, y los insumos yo los estoy sin problema consiguiendo, pero tengo una buena llegada con los proveedores, tengo un buen manejo, ¿cierto?, con el tema del pago de las cuentas, justamente los proveedores, para que en ningún momento me dejen de suplir con ese material que requiero para que mi empresa no falle en alguna parte, ¿cierto?, no haya un cuello de botella. O las debilidades. Se supone que la fortaleza, lo que me permiten a mí como empresa es, ¿cierto?, generar sinergias de tal manera que esa fortaleza cada vez se vaya ampliando y se vayan viendo realmente efectiva con respecto a la competencia y con respecto al mercado. Y todo lo que sea debilidades, yo las tengo que conocer, ¿cierto? ¿Qué mejor que yo conocer mis debilidades, que justamente puede ser lo mismo, pero al revés, ¿cierto? No tengo los mejores vendedores, no tengo el personal capacitado, no tengo el capital suficiente, y por lo tanto, como tengo capital, no tengo el capital necesario, ¿cierto? Soy limitado en el sentido de que no puedo ampliarme, no puedo aumentar las ventas, no puedo contratar más vendedores, y todos esos detalles me tienen que ir dando cuenta que si el objetivo que yo me propuse, si mis debilidades me van a impedir llegar a ese objetivo, tengo que obviamente cambiar el objetivo, ¿cierto?, hacerlo más real y, como le digo, que sea alcanzable. Y por otro lado, y por lo tanto, ¿cierto?, para terminar la idea de las letras fortaleza y debilidades, son internas de la empresa, que no tiene por qué coincidir, ¿cierto?, que la competencia, que la empresa que está al lado, que hace el mismo producto, tenga las mismas fortalezas o las mismas debilidades, porque ella puede tener otras. Y por lo tanto, ¿cierto?, yo tengo que preocuparme de mis fortalezas, y esas fortalezas las tengo que demostrar, las tengo que ampliar, ¿cierto?, las tengo que dar a conocer de tal manera que el mercado sepa, y cuáles son mis debilidades, obviamente tratar de ocultarlas para mejorarlas. Y por otro lado, cuando hablamos de la parte oportunidades y amenazas, eso se refiere exclusivamente a la parte exterior, ¿cierto?, ya en lo cercano de mi empresa, pero no depende de mí. Y por lo tanto las oportunidades me las da el mercado o las amenazas me las da el mercado. Pero ¿cuál es la diferencia? Como yo participo en un mismo rubro, ¿cierto?, en un mismo giro, en un mismo mercado, supongamos mercado de las peluquerías. Todas las peluquerías, ¿cierto?, que son mi competencia, tienen las mismas oportunidades y las mismas amenazas, porque esas las aporta el mercado, ¿cierto? No las aporto yo como empresario, ni las aporto yo como empresa. Y por lo tanto, las oportunidades que se pueden dar en el sistema las puede tomar cualquiera de la competencia, ¿cierto? No solamente yo, es una oportunidad, pero así como yo lo estoy pensando, lo más probable es que 10 o 20 emprendedores que están en mi mismo rubro están pensando lo mismo, y lo más probable es que actuaron más rápido, porque tienen menos debilidades, ¿cierto?, más fortaleza, y me ganaron el quien vive, y por lo tanto llegaron primero con esa oportunidad, ¿cierto? Tomaron esa oportunidad, y ustedes saben, por ejemplo, que ocurre, y eso es una realidad, el
que llega primero al mercado, lo más probable es que, ¿cierto?, siempre va a tener más retención en la persona que el que llega último o llega atrasado. Por ejemplo, típico que ocurre cuando la Coca-Cola, bueno, ¿cierto?, estamos hablando cuando se empezaba a abrir los países, llegaba primero que la Pepsi, siempre la Coca-Cola ganaba el mercado porque era el primero que llegaba, tomaba la oportunidad y se presentaba. Y el otro llegaba segundo y trataba de abarcar el mercado. Lo mismo, ¿no es cierto?, guardando obviamente todas las proporciones, no va a pasar a nosotros como emprendedores. Si vemos que el mercado me está dando una oportunidad, la tengo que tomar rápidamente y tratar de ser el primero en llegar. Y por otro lado, las amenazas, ¿cierto?, no solamente me amenazan a mí, sino que también amenazan a la competencia, y por lo tanto yo tengo que entender que eso puede ocurrir para todos nosotros. No son amenazas exclusivas para mí, ¿cierto? Y por lo tanto, cuando yo hago el análisis FODA, me tengo que concentrar en eso, que son dos variables que intervienen directamente con mi emprendimiento, ¿cierto?, con mi empresa, y yo tengo que conocerlas, porque obviamente que no saco nada con taparme los ojos, ¿cierto?, y entender que tengo algunas debilidades, pero no mencionarlas ni considerarlas, total, eso puede pasar, porque esas debilidades finalmente me pueden hacer flaquear y me pueden complicar el negocio, ¿cierto? Y si cuando tengo fortaleza, las tengo que apoyar, las tengo que cimentar y incrementar de tal manera que en lo posible las fortalezas sean mucho más que las debilidades y me permitan avanzar. Y por otro lado, por las oportunidades y las amenazas que son del mercado, siempre van a estar latentes para mí. Por lo tanto, si yo tengo, por ejemplo, la amenaza de que yo estoy trabajando con el comercio internacional, que se cierra la frontera, no solamente se me van a cerrar para mí, sino que se van a cerrar para la competencia, y por lo tanto va a ser el mismo problema que tiene la competencia. Entonces yo tengo que, ¿cierto?, entrar a manejar un poquitito cuáles serían las amenazas y las oportunidades que el mercado me da, pero teniendo siempre en mente que eso también le va a ocurrir a la competencia. Entonces, cómo yo reacciono frente a esas posibilidades que me arroja el mercado es exclusivamente dependiendo de quién sea el emprendedor y quién sea el gerente o quién sea el dueño de ese emprendimiento, para hacer las veces de que la oportunidad realmente se transforme en una oportunidad y por lo tanto me permita crecer. Y por otro lado, las amenazas a veces también generan crecimiento, ¿cierto? Porque cuando ocurre una amenaza y nosotros como forma de ser de los chilenos, parece que actuamos a medida que nos ocurre un desastre, actuamos, ¿cierto? Parece que siempre estamos así como bomberos. Es fritango. Hoy hay 5 versiones, hay 4 alumnos. Sí, bueno, lo importante, ¿cierto?, como le digo, eso es el tema del análisis de lo que es el FODA. Entonces, cuando ustedes presenten el FODA, bueno, algunos ya me lo han enviado, ¿cierto?, lo he revisado y la verdad es que están bien presentados, o sea, han ido así, pero obviamente que los que me preocupan son aquellos que no me envían simplemente el trabajo y me puedo encontrar que de repente, ¿cierto?, una debilidad la pueden considerar como amenaza. Y la debilidad interna, ¿cierto?, y la amenaza es externa. Entonces, por ese lado, tienen que tener un poquitito más de análisis, ¿ok? Porque esa es la forma de desarrollar el FODA. El FODA, en definitiva, me va a permitir a mí qué es lo que me va a hacer avanzar y lo posible, cualquier punto, ya sea positivo o negativo, me tiene que permitir, ¿cierto?, estar capacitado para suplir esa debilidad, luchar con esa amenaza y eso que me genere una situación diferente y por lo tanto, pasado esa amenaza o lograda esa debilidad, yo salga más fortalecido aún. Y por lo tanto, esa es la gracia, ¿cierto? Conocer bien mi situación, pero ¿para qué? Para crecer y desarrollar y no, ¿cierto?, ante la primera amenaza, hasta aquí nomás llegamos, porque una de las características que tiene un emprendedor es siempre la constancia, ¿cierto? Nosotros muchas veces hemos escuchado, sobre todo, ¿cierto?, aquellos emprendedores que ya llevan muchos más años en el sistema, que se han caído 3, 4, 5 veces, pero se han parado las 3, 4, 5 veces y continúan, y hasta que de repente, ¿cierto?, adecúan su emprendimiento y se desarrollan, crecen y ahí maduran. Esa es la gracia del emprendedor, el siempre estar preocupado, ¿cierto?, innovado, protegiendo su inversión y por lo tanto su emprendimiento. Y después, cuando nosotros comenzamos a analizar el PESTA, ¿se acuerdan que ahí lo que hacemos nosotros es avanzar
Es como, ¿cierto?, ampliar la visión, ampliar la lupa, y me voy, bueno, ahí está, ¿cierto?, antes de pasar al otro, en definitiva, que me interesa que si bien es cierto, aquí hay como un resumen, ¿cierto?, creo que son las debilidades, cuáles son podrían las posibles fortalezas, eso es como para tener idea, ¿no es cierto?, de la oportunidad y amenaza, por algo están, ¿no es cierto?, en dos cuadrados o dos partes separadas, porque las debilidades y las fortalezas son mías, ¿cierto?, de mi emprendimiento, y la oportunidad y la amenaza me la entrega, me la aporta el mercado. Y por eso es que siempre se presentan aparte y no las puedo confundir, ¿cierto? Porque a veces ponen como oportunidad algo que yo tengo los mejores vendedores. Esa es una fortaleza, ¿cierto? No es una oportunidad. Entonces ahí yo tengo que tener un poquito de cuidado cuando empiezo a desmenuzar cuáles serían mis fortalezas, mis amenazas, mis oportunidades, mis debilidades. ¿Ok? Cuando después uno avanza en el tema, ¿cierto?, de cómo hacer el análisis FODA, eso ya en definitiva lo que interesa es que para hacer el análisis FODA yo me tengo que centrar, entender cuál es mi negocio, dónde quiero llegar, ¿cierto?, cuál es mi objetivo, cómo yo me organicé para llegar a ese objetivo, o sea, la ruta que, ¿cierto?, el barco tiene proyectado o el avión cuando va de un aeropuerto o de un país a otro país, ¿cierto? ¿Por qué altitud va a ir? ¿Por cuáles son las rutas? ¿Por qué, ¿cierto?, ahí se conoce cuáles son los posibles ventavales, cuáles son los posibles, ¿cierto?, si hay mucho tráfico? Entonces, yo lo voy conociendo de antemano. Es lo mismo que ocurre con una empresa cuando se traza un objetivo y pone toda su artillería, ¿cierto?, apuntando para ese objetivo. ¿Para qué? Para que todos los integrantes de esa empresa remen en conjunto, ¿cierto? Y no solamente el gerente general, sino que también los gerentes, y en lo posible, lo ideal es que todos los funcionarios estén con la camiseta puesta, sepan cuál es el objetivo que yo requiero, ¿cierto?, y que todos aporten para llegar justamente a ese objetivo. Porque no se olviden que una empresa o un emprendimiento es como un reloj. El reloj, ¿cierto?, está compuesto por muchas rueditas internas, ¿cierto? Cuando uno abre un reloj, sobre todo los antiguos, ¿cierto?, hay unas rueditas grandes, otras que son medianas, otras que son pequeñas, y otras que son sumamente chiquititas. Pero todas las rueditas tienen que funcionar y moverse al mismo ritmo para que finalmente el reloj de la hora, y no falle, ¿cierto?, y sea como un reloj suizo que pasan 1000 años y no se atrasa o se atrasan 1000 años en un segundo. Bueno, lo mismo tiene que ver con la empresa. Todos los departamentos, todas las áreas, todas las personas, la gerencia general incluida, ¿cierto?, tienen que remar para el mismo lado de tal manera que las rueditas vayan funcionando y una haga mover a la otra, esta mueve a la otra y finalmente la grande permite que todo esté, ¿cierto?, bastante armonizado, el reloj de la hora, lleguemos al objetivo. Y para eso, ¿cierto?, a medida que yo voy avanzando, yo tengo que ir haciendo análisis de cómo va mi objetivo, ¿cierto? Lo voy cumpliendo, voy bajo la meta, sobre la meta, porque también cuando yo hago una proyección de un objetivo, voy muy sobre la mesa, sobre la meta, perdón. ¿Qué significa eso? Que mi proyección o mi planificación no estuvo aceptada porque, ¿cierto?, algo pasó, que voy muy arriba, que obviamente que es mucho mejor que si voy muy abajo. Pero para evitar esas sorpresas, ¿cierto?, es lo que nosotros vamos a hacer en la próxima semana, que es el famoso análisis de sensibilidad cuando yo ya tengo una meta propuesta, pero con esa meta propuesta, ¿cierto?, bajo condiciones normales de ruta o de vuelo, ¿cierto?, o de trayectoria de mi empresa, voy a lograr ese objetivo. Pero ¿qué pasa si me cambian la situación a medida que voy, ¿cierto?, avanzando en el mar o avanzando en el aire o en mi empresa en movimiento? Entonces ahí yo, ¿qué es lo que realizo? Me pongo en una situación pesimista y bajo un poquitito los parámetros, aquellas variables que son más significativas, ¿cierto?, las hago realmente que se me compliquen, y por lo tanto veo ahí si en definitiva esas variables me afectan tanto, cómo, ¿cierto?, y si me afectan tanto, si las hago disminuir, ¿cómo llego finalmente a mi objetivo? ¿Voy a llegar muy destrozado o no voy a llegar? Y por otro lado, si es optimista, ¿cierto?, mejoro todas las variables que son las que significativas y por lo tanto me van a permitir cumplir mucho mejor el objetivo. Entonces yo tengo las tres alternativas: la normal, pesimista, optimista, ¿cierto? Y eso es lo que se llama análisis de sensibilidad. Pero para hacer el análisis de sensibilidad, lo primero que tengo que conocer es, obviamente, cómo está constituido mi presupuesto caja, ¿cierto? Es decir, cuáles son los flujos de mi empresa, de mi negocio, y eso también lo vamos a hacer, obviamente, la próxima semana.
Por otro lado, cuando yo ya tengo claro, ¿cierto?, cómo se va manejando el negocio, a través de este análisis FODA, y después aplico el análisis PESTA, que igual, ¿cierto?, sigue con los mismos parámetros que estábamos analizando el FODA, en el sentido de que cada una de las letras que conforman, ¿cierto?, la palabra PESTA, tiene, eso en español, porque también hay, ¿cierto?, ahí el PESTA que está en inglés, significa, primero, la P de la parte política, la parte económica, la parte sociocultural, la parte tecnológica y, no menos importante, la parte ambiental. ¿Cierto? Ahora cambia un poco el esquema, porque ahora ya no es un análisis interno a mi empresa, ¿cierto?, con la amenaza exclusiva de mi mercado, porque yo puedo estar en el mercado de los bancos, en el mercado de las peluquerías, en el mercado de las mesas de madera, ¿cierto?, que son acotados dentro de todo este macro mercado que es, por ejemplo, nuestro país, que es Chile. Pero cuando yo hago el análisis PESTA, ya pongo mi emprendimiento en función de todo lo que genera, ¿cierto?, el movimiento que significa este mercado global, que es Chile, y después lo puedo ampliar, ¿cierto?, a Sudamérica, y después lo puedo ampliar ahora a la aldea global, que es el mundo. Pero primero partamos por conocer el emprendimiento que yo quiero implementar, cómo está la condición de mi país. Y hoy en día, ¿cierto?, ustedes ya me imagino que lo tienen súper claro, las condiciones que habían solamente hace 2 años, si no nos vayamos tan atrás, o a lo mejor hace un año atrás, no, pongámosle 2, esto porque hace poquitito se cumplió un año. Por lo tanto, las condiciones que existían hace 2 años, comparadas con las de hoy, el análisis que yo podría haber hecho FODA es bastante diferente al análisis FODA que yo puedo realizar ahora, pero cuando yo hago una ampliación macro, ¿cierto?, de mi emprendimiento y me voy a ver ahora el país con respecto a lo que es mi pequeñita empresa, me doy cuenta que todos los factores que pueden influir son demasiados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque primero está la parte política. ¿Cómo, cierto, están las aguas del sistema político en Chile? Está normal, está demasiado turbio, mucho turbio, ¿cierto? Tiene muchos movimientos, ¿cierto? Como una onda que no sabe para dónde va a llegar, pero es importante entender que mi empresa que participa en este mercado, ¿cierto? El aspecto político sí, obviamente que me genera ruido, y por lo tanto yo tengo que saber si bajo estas características de la situación política yo voy a invertir o no voy a invertir, ¿cierto? Si uno hace un análisis, por ejemplo, de lo que piensan los grandes empresarios, típico, ¿cierto?, que uno dice que cuando empiezan a haber mucho ruido, la gente se asusta y deja de invertir. ¿Por qué? Porque no sabe qué es lo que va a ocurrir, ¿cierto? Tiene temor, entre paréntesis, porque a veces son temores infundados, pero a veces, ¿cierto?, depende de cómo vaya el sistema, pueden ser fundados. Yo genero una empresa, un emprendimiento, y finalmente puedo perder mi emprendimiento porque se va a cambiar el sistema, ¿cierto?, de mercado, por ejemplo, a otro social, y por lo tanto yo tengo que saber si eso me va a afectar o no me va a afectar. Obviamente que voy a, por lo tanto, si veo que me afecta mucho, yo guardo mi emprendimiento, guardo mi inversión y lo dejo para otro tiempo, ¿cierto? Eso con respecto a la parte política. Con respecto a la parte económica, si no están, ¿cierto?, las variables económicas, que son bastante complicadas de por sí, pero cuando ya, ¿cierto?, hay mucho ruido en ese aspecto, por ejemplo, el tema del desempleo, el tema del famoso PIB, el tema, ¿cierto?, del sueldo mínimo, porque lo pueden ir subiendo, lo pueden ir complicando, el tema de lo que yo requiero, ¿cierto?, con respecto a la banca, si la banca sigue manteniendo la seriedad, sigue manteniendo las tasas, sigue con una evolución positiva y van disminuyendo las tasas en vez de subir, todo eso también me afecta, porque obviamente yo formo parte del negocio, ¿cierto? Cuando empieza a complicarse un poco la historia, los proveedores también tienen complicaciones en entregarme la materia prima de mi negocio, y por otro lado, mis clientes, a los cuales yo vendo, también empieza a aparecer la morosidad y me empiezan a complicar el negocio. Entonces, por ese aspecto también tengo que saber, ¿cierto?, qué está pasando con el mundo económico, qué pasa en otras palabras, con el dinero, ¿cierto?, en este país. Se está devaluando, está positivo, se puede transformar, porque, por ejemplo, en otros países vecinos que
la economía se dolarizó, ¿cierto? Y todo lo transforman a dólar y ahí me cambia todo el cuento, me cambia toda la historia y yo puedo complicarme con mi negocito y por lo tanto es importante chequearlo, analizarlo. La parte sociocultural, ¿cierto? La parte cómo se manejan las personas, para dónde van, qué es lo que necesitan, a dónde quieren terminar, también va a poder afectar obviamente a mi negocio y por lo tanto igual tengo que echar una miradita qué está pasando con la parte social de mi país para entender, ¿cierto?, si me puede afectar o no me puede afectar justamente mi emprendimiento que a lo mejor está orientado a esa parte y si eso se termina o todo lo contrario, si eso es cierto, se le da mucho énfasis, mucho análisis, perfecto, bienvenido, me puede ayudar. La parte tecnológica, afortunadamente, ¿cierto?, hasta el momento, por lo menos, la parte tecnológica no sufre mucho, porque en definitiva siempre está en crecimiento, pero el problema es ese, ¿cierto? Que como siempre está en crecimiento, siempre está en desarrollo, si yo me caso mucho con una tecnología, de aquí a 6 meses ya puedo estar utilizando tecnología obsoleta, ¿cierto? Y por lo tanto ya no me va a servir porque la competencia tiene la última generación, siempre está en esa parte innovando, y yo me estoy quedando abajo, me estoy quedando atrás, y eso significa que mi producto, ¿cierto?, ya no es tan eficiente, ya no es tan experimentado, ¿cierto?, o solicitado por los clientes, porque ya no está supliendo esa necesidad, porque los otros están avanzando en esa parte. Y por último, ¿cierto?, como les digo, no es que sea por último, sino que simplemente es porque está en la pesta, la A, la última, la parte ambiental. Hoy en día ya está, ¿cierto?, absolutamente digamos, inserto en la economía de que un producto no puede complicar el medio ambiente, ¿cierto? No puede perjudicar a las personas, a la salud de las personas, no puede perjudicar el desarrollo de las comunidades. Entonces yo tengo que preocuparme, si, claro, si nuestro emprendimiento son pequeñitos, ¿cierto? Realizar, por ejemplo, una peluquería, hacer una fábrica de tejido, hacer un emprendimiento de completos, ¿cierto? Uno podría decir, bueno, pero ¿qué va a afectar eso en el medio ambiente? Bueno, aunque parezca mentira, sí puede afectar, ¿cierto? Porque si depende cómo yo esté realizando mi completo, ¿cierto? Si yo tengo, por ejemplo, el aceite que ahí tiene como 10.000, ¿cierto?, vienesas y lo sigo usando, eso va a generar un posible problema estomacal, ¿cierto?, o de las personas de la parte higiénica o de salud, y por lo tanto igual me puede complicar. Aunque parezca mentira, es chiquitito, pequeño, pero ¿cierto?, puedo tener, o me pueden algo decir, inclusive me pueden cerrar el negocio. Entonces, por lo tanto, cada una de estas áreas, si ustedes se fijan, cuando yo las analizo, ¿cierto?, y me pongo a pensar y digo, a ver, mi emprendimiento, ¿tiene o no tiene que ver con estos puntos que yo estoy analizando macro, ¿cierto? Porque no se olviden que esto es macro ahora. Ya me salí de mi empresa, de mi sector particular, de las mesas de madera, de las peluquerías, sino que ahora yo me fui al país en total. Y por lo tanto, ¿cierto?, va a afectar a todos por igual. Pero como afecta a todos por igual, igual me toca a mí, porque a lo mejor si yo soy más chico o soy más grande, me puede afectar de una manera diferente algunos de estos 4, ¿cierto?, de estos 5 aspectos. Ahora, si me complican los 5 aspectos, ¿cierto?, ya mejor no me meto y me guardo la inversión, o, ¿cierto?, puedo estar ahí controlando cada uno de ellos, viendo, ¿cierto?, cómo va la evolución, porque a veces ocurre, que también es una característica de los emprendedores, que cuando hay más disturbios, ¿cierto?, cuando hay más ruido en el mercado, aprovechan la oportunidad. Porque eso genera, ¿cierto?, que rápidamente yo pueda satisfacer una necesidad y esa necesidad finalmente cuando yo ya la capté y como fui el primero que llegué, ¿cierto?, la gente me va a preferir y yo voy a tener a un mercado cautivo y que me va a ser fiel, ¿cierto?, como dicen por ahí, hasta la muerte. Entonces, por lo tanto, a pesar, ¿cierto?, de los disturbios, así como hay gente que se contrae y dice, no quiero invertir, hay otros que están esperando eso para invertir. Y ahí, ¿cierto?, se generan los emprendedores que van apareciendo permanentemente y a uno le generan siempre, ¿cierto?, movimiento, porque así como mueren empresas, siempre salen más empresas y por lo general las que salen son más que las que se eliminan y por lo tanto siempre el mercado está en crecimiento, está en desarrollo, está en evolución. Y eso es lo que, ¿cierto?, yo les pido cuando ustedes hagan estos análisis, que sea un análisis un poquito más así profesional, ¿cierto?, un poquito profundo con respecto a lo que yo quiero hacer con mi emprendimiento, que mi emprendimiento a lo mejor va a ser
como les voy a insistir, ¿cierto? Con un ciclo en una esquina vendiendo completo. Igual, ¿cierto? En ese aspecto les voy a pedir que hagan el análisis para que ustedes vayan viendo cómo, ¿cierto? Se me puede complicar mi negocio con lo que está pasando en forma macro, o cómo yo puedo superar o mejorar, ¿cierto? Cuando ya me veo a nivel micro. Entonces, esos son los análisis que yo le voy a pedir esta semana, pero esta semana, como igual se presentó, ¿no es cierto?, el tema del BAN y el TIL, que al final lo vimos así como medio acelerado, lo quiero, ¿cierto?, de alguna manera igual volver a presentar, porque así como el análisis, si ustedes se fijan, los análisis PESTA, ¿cierto?, COMBAS y el famoso FOA, son como así, hablando en términos generales, son escritos, ¿cierto? Que yo voy analizando, voy desarrollando, cómo me voy a afectar, pero en cambio el otro va desde el punto de vista numérico. Y por lo tanto, a veces, para una decisión, importa más el aspecto numérico, sobre todo ¿cierto? Cuando hablamos de grandes inversiones, que el análisis a lo mejor generalizado, romántico de lo que puede estar pasando en la empresa, lo que puede pasar en el país, ¿cierto? Cómo evoluciona estas distintas variables. Y por lo tanto, ¿cierto? Va a depender de quién esté haciendo el análisis, la importancia que le va a dar a uno a otro. Obviamente que uno tiene que dar importancia a todos los análisis, ya sean numéricos o no numéricos, porque en definitiva igual me pueden demostrar que mi emprendimiento, aunque sea perfecto en cuanto a números, en cuanto a rentabilidad, en cuanto a venta, ¿cierto? Si yo tengo problemas que me van a cerrar las fronteras y mi negocio es internacional, aunque sea muy bonito, me cerraron la frontera, hasta ahí no me llegó mi negocio. ¿Cierto? ¿Cuántas empresas están trabajando perfectamente, funcionando correctamente? ¿Cierto? Pasó algo en el mercado, en el macro, que fue, ¿cierto?, el famoso COVID-19, cerraron las fronteras, cerraron los negocios, todos para la casa encerrados, y se acabó el negocio. A pesar de que tenía muy buenos números, ¿cierto? Estaba todo perfecto para que yo sea exitoso, y se me complicó el tema por algo que vino, ¿cierto?, del mercado. Y por lo tanto yo siempre, en este caso de la aldea global, que es el país también, y por lo tanto nos afectó a todos por igual. Pero a algunos les afectó mucho más porque tenían menos espaldas, ¿cierto? Tenían menos ventas, menos de todo, y finalmente fueron los que finalmente fueron terminando. Pero para eso, les voy a insistir, no solamente existe este análisis, ¿cierto?, que yo puedo realizar a nivel global, sino que también ahora yo ya me meto dentro de mi empresa y analizo el tema de la parte financiera. Y las herramientas más típicas, que son muy utilizadas por todos los emprendimientos, por todas las empresas, por todos los gerentes de finanzas y los gerentes generales, es el famoso BAN y TIL, y después también, bueno, el periodo de recuperación, pero el periodo de recuperación es relativamente sencillo porque simplemente dice en cuántos años yo recupero la inversión, que para algunos puede ser decidor, para otros no tanto, porque les interesa más la rentabilidad en el tiempo y cuánto es lo que voy a sacar en definitiva de mi negocio. Para eso, ¿cierto?, nosotros podemos utilizar las herramientas que están vigentes, que son fáciles, están a nuestro lado, y que es el famoso Excel. Entonces yo ahora voy a dejar de compartir acá, me voy a volver a la sala, y voy a abrir un Excel, que debiera ser este otro, si no me equivoco. ¿Están viendo un Excel que abrí? Cualquiera de los que está escuchando, chicos. Sí, sí se ve. Ya. Ok, acá, ¿no es cierto? Por ejemplo, dice lo siguiente. Yo tengo el año 1 y año 2, o sea, una situación bien sencilla, ¿cierto? Como para entender cómo trabaja el BAN y qué es lo que significa el TIL. El BAN, ¿cierto? Primero, dice valor actual neto, ¿cierto? O sea, el neto significa que yo actualicé los valores a un periodo en particular. Y valor actual, obviamente, que me está ratificando que yo estoy actualizando esos valores netos. Los valores netos, ¿cierto? No se olviden que, por ejemplo, aquí dice, el primer año se tuvo, de enero a diciembre, 100 millones de utilidades. Y el segundo año, 200. O sea, súper sencillo el ejercicio. Pero yo invertí en el periodo cero, invertí la cantidad de 150 millones. Esos 150 millones no los metí en la caja, ¿cierto?
No es que yo llegué con 150 millones y lo puse en la caja y mi caja empezó con 150 millones, sino que yo con eso compré, por ejemplo, ¿cierto? La bodega, compré los materiales, compré las máquinas, hice las instalaciones, contratar personal, o sea, tengo los 150 millones ocupaditos, ¿cierto? No los tengo ahí en el bolsillo para ocuparlos cuando sea necesario, no, los necesité en el momento cero. Y, ¿cierto? Invertí 150 millones y como ya tengo el personal, las máquinas, ¿cierto? Tengo el galpón, o tengo la bodega, o tengo la oficina, o tengo el edificio, o lo que sea, el triciclo, ¿cierto? Ahí, para mi emprendimiento de completo, ya tengo lo tengo todo invertido. Y esos 150 millones empezaron a moverse, por lo tanto, ¿cierto? De acuerdo al proceso interno que yo genero de proceso de transformación para sacar mi producto, se comenzó a vender el producto y finalmente, una vez que yo obtuve, y eso lo vamos a ver si más en detalle cuando hagamos la próxima semana el presupuesto caja, primero obtuve ventas, obvio, ¿cierto? Porque las ventas son los que me generan los ingresos, pero también está el costo de esas ventas, ¿cierto? Lo que me costó fabricar lo que vendí, y eso me da, ¿cierto? Un margen bruto. Y después yo lo voy a hacer en términos generales, ¿no? ¿Cierto? Después yo aplico los gastos y finalmente tengo, ¿cierto? Una vez que disminuyo los gastos, tengo la utilidad. Esto es como muy resumido, pero para no ampliar mucho, ¿cierto? Porque me estoy dando cuenta que pasa rápido la hora y no los quiero aburrir. Esa utilidad neta que está ahí, ¿cierto? Una vez que yo tengo las ventas, desconté todo lo que tenía que descontar, me generaron 100 millones el primer año y finalmente el segundo año me generó utilidad neta de 200 millones. O sea, desconté todo lo que significaba costo y gasto y me quedé con lo que me quedó para el bolsillo. ¿Ok? Entonces, yo tuve que invertir 150 millones para generar este emprendimiento. Me generó 100 millones, ¿cierto? Una vez que yo pagué todos los sueldos, pagué todos los gastos, pagué todo el personal, pagué la materia prima, pagué todo lo que tenía que pagar y lo comparo con los ingresos, me quedaron 100 y 200. ¿Qué significa el BAN? El BAN significa que esos 100 millones que están al final del año 1, lo tengo que actualizar al momento en el cual yo hice la inversión, porque 150 millones en el mes de enero no es lo mismo que 150 millones en el mes de diciembre. ¿Por qué no es lo mismo? Porque hay una tasa de interés de por medio que genera distorsión, ¿cierto? Y por lo tanto, lo que yo tengo al final del año 1, lo tengo que tomar y llevar hacia atrás descontándole la tasa, ¿cierto? ¿Y cuál es la tasa? En este caso, por ejemplo, por lo general, la tasa de mercado promedio es del 10%, ¿cierto? Porque uno con un 10% anual es fabuloso cualquier negocio que me genere esa cantidad. Obviamente que va a depender de quién está haciendo el análisis financiero. Pueden haber otros que con el 8 se conforman y otros que menos del 12 no. Entonces ahí va a depender, pero supongamos una tasa del 10%. Entonces esos 100 millones yo le tengo que descontar el 10% que me genera esa tasa y se me transforma en 90 millones,9, pero ahora ya está en el año, en el inicio de enero del año 1, ¿cierto? Que sería el periodo 0. Los 200 millones que están 2 años más adelante, le tengo que sacar los intereses de 2 años, ¿cierto? La tasa de 2 años que yo le exijo como mínimo a mi proyecto. Y por lo tanto, los 200 millones, al dividirlo por, primero, los 100 millones, ¿cierto? Que el G6 lo divido por 1.1, ¿cierto? Como aparece aquí arriba, porque la tasa de interés en el primer año es solamente un periodo y es 1 más I. Por lo tanto, 1 más 0,1 me da 1,1. Lo divido por esa cantidad y se me transforma en 90. Pero en el segundo año es el 1,1 al cuadrado, ¿cierto? Porque son 2 años. Lo elevo al cuadrado y me da 1,21. Divido los 200 por 1,21, se me transforman en 165 millones. Ahí está con muchos decimales, ¿cierto? Pero uno los puede ir eliminando simplemente y lo puede ir dejando así más resumido para que no aparezcan tantos decimales, ¿cierto? Y por lo tanto yo sumo los 165 millones más los 90 millones. Cuando yo sumo ambos, ¿cuánto da? 165 más, o sea, 90 más 165, ¿cierto? Aquí yo lo puedo poner aquí si quiero. 90
más, no, más 265, ¿cierto? Le descuento la inversión, porque eso es lo que tuve que poner, 150, y me da que obtuve esa cantidad. ¿Qué significa eso? 190 millones más 165 me da 250, redondeando, ¿cierto? Con los decimales me da 255 menos los 150, menos los 150, me da esa cantidad. ¿Qué significa esa cantidad? Porque eso es lo que me interesa. El VAN significa que yo invertí 150 millones, me generaron 100 millones el primer año, me generó 200 millones el segundo año, lo actualicé, lo comparé con la inversión y me quedaron, a pesar de todo lo que tuve que contar, me quedaron 100 milloncitos. El VAN, siendo positivo, uno invierte en el negocio, porque ¿qué significa eso? Primero, recuperé los 150 millones que invertí, y eso ya es importante. Segundo, pagué todo el personal, pagué todos los gastos, pagué toda la materia prima, pagué, ¿cierto?, todo lo que significaba el negocio, y a pesar de eso me quedó una cantidad importante de dinero. Eso significa, ¿cierto?, que yo estoy generando recursos suficientes para lograr que el negocio, descontando todo lo que tenía que descontar, más la inversión, igual me quedó plata. Ahora, si el BAN, por ejemplo, es 1, y supongamos que son millones, ¿cierto? Yo recupero la inversión, pagué todo lo que tenía que pagar, y a pesar de eso, igual me quedé con 1 millón. ¿Es positivo? Ok. Pero cuando yo tengo un BAN de 1, por ejemplo, el proyecto 1 me dice un BAN 1, y el proyecto 2 me dice un BAN 5, obviamente que yo voy a elegir el BAN mayor, porque significa que voy a tener más resultados positivos que el otro. Entonces, cuando yo tengo que seleccionar en base al BAN, es el proyecto que me genera un mayor VAN, ¿cierto? ¿Y qué significa el VAN? El valor actual neto, descontándole la inversión, y es lo que me va a quedar definitivo para el bolsillo. Pero, ¿cuál es la gracia? Que me lo está diciendo en plata de hoy, ¿cierto? Por ejemplo, 106 millones hoy día, yo sé cuántos son 106 millones, pero no sé cuánto va a ser en 2 años. A lo mejor son solamente 100 o 90, porque no sé cómo va a estar el movimiento, ¿cierto?, de la plata, pero hoy día yo sé cuántos son 106 millones y cuánto yo puedo hacer con esos millones. ¿Y qué es lo que me representa el TIR? La tasa interna de retorno, lo que me está diciendo es la tasa que yo tengo que actualizar los flujos, de tal manera que los flujos actualizados me den 150 millones. Como me dieron 150 millones actualizados, lo comparo con la inversión que me da 150 millones, ¿cierto? Porque tuve que invertir 150 millones, entonces 150 millones menos 150 millones, el BAN se me hace 0. La actualización de los flujos es lo mismo que la inversión, y por lo tanto se me hace 0. ¿Qué significa que el BAN sea 0? Que no gané ni perdí. Pero, ¿cierto?, cuando uno no gana ni pierde, dice, ¿cómo voy a meter a este negocio con todo lo que hay que luchar, con todo lo que hay que sufrir, con todo lo que significa un emprendimiento, ¿cierto?, que los vaivenes del negocio, la parte política, la parte social, la parte económica, vienen después, ¿no es cierto?, las debilidades, las amenazas, las fortalezas? Para ganar 0 no me meto en el negocio. Pero ¿cuál es la gracia que me genera el TIR? ¿Cierto? Que en definitiva me da el BAN 0. Es de que, por ejemplo, aquí me sale un TIR de un 53%. Ahora, un TIR del 53% es absolutamente alto, ¿cierto? Porque la tasa de interés, estamos hablando que yo le estaba pidiendo al negocio un 10. Imagínate que con el 53 recién se me hace 0 la inversión. ¿Qué significa el TIR? Que es la mayor rentabilidad que este negocio yo le puedo pedir. Porque si sigo subiendo la tasa, por ejemplo, en vez de un 53% que es el TIR, le pido un 54%, o sea, un poquitito más, se me hace negativo el BAN. Y al hacerse negativo el BAN, yo no me meto en el negocio porque voy a perder dinero. Entonces yo tengo la posibilidad, como yo lo estoy, ¿cierto?, dentro del BAN, yo puse una cantidad del 10% porque eso es lo que yo estimo que está dentro del mercado, y por lo tanto yo me conformaría con mis platas se manejan al 10%. Y el TIR me dice que es un 53%, yo tengo la posibilidad del 10% aumentar la rentabilidad hasta un 53%, que ya sería grosero esa rentabilidad, ¿cierto?, para lograr
una cantidad tan alta de rentabilidad tendría que ser un negocio poco menos que venta de armas, poco menos que, ¿cierto?, de cocaína, no sé, algo extraordinariamente riesgoso para que me dé una alta rentabilidad. Porque por lo general andan entre el 10, el 8, el 12, el 15, el 20 ya uno entra a sospechar, ¿cierto?, qué tipo de negocio es. Bueno, no hablemos de la AFP, ¿cierto?, de la ISAPRE, que tiene porcentaje altísimo, pero eso son cosas muy al lado que es casi monopolio. Pero cuando yo estoy en el mercado, siento que es automatizado, que hay muchas empresas, la rentabilidad siempre baja. Pero esa es la gracia del TIP. Que, por ejemplo, supongamos, siento que en este caso me hubiese dado por darle cualquier valor un TIP del 15%. ¿Qué significa eso? Que lo máximo que yo le puedo sacar a mi negocio es un 15% de rentabilidad, porque si le pido un 16%, el BAN se me hace negativo y por lo tanto esa inversión ya no me sirve. Pero con el 15% me llega a cero. Ahora, si le pido un 14%, es positivo. Si le pido un 13%, más positivo. Y como le estoy pidiendo un 10%, obviamente que es mucho más positivo. Entonces yo tengo la posibilidad de moverme entre el 10 y el 15%. Y por lo tanto tengo cierto margen. Pero cuando, ¿cierto?, yo le estoy pidiendo, por ejemplo, un 10% como para ingresar al negocio, porque eso es lo que me interesa, que mis platas generen, y el TIR me da, pongámosle, un 9%, eso significa que yo no le puedo pedir, ¿cierto?, a este emprendimiento más allá del 9%, porque me está generando, como me genera el 9% de TIR, lo comparo con el 10% que yo le exijo, no le puedo exigir el 10%, porque si le exijo el 10% y el TIR me da 9, significa que el BAN se hace negativo. Y al hacerse negativo el BAN, significa que ese proyecto no es positivo, así que fuera con ese emprendimiento. Entonces ahí, por eso es que uno siempre controla el BAN y el TIR. ¿Cierto? El BAN y el TIR. El BAN me actualiza los flujos, lo compara con la inversión, y si los flujos actualizados son mayores que la inversión, me genera platita para el bolsillo. Si los flujos actualizados son menores que la inversión, obviamente que me dan negativo y por lo tanto no recupero mi inversión y no me sirve porque ese negocio va al fracaso o voy a perder plata. ¿Y cómo lo puedo también analizar? Con el TIR. Porque mi emprendimiento yo le estoy dando o solicitando un 10%. Pero si el TIR me da de este mismo emprendimiento, me da un 53%, es fabuloso porque yo le puedo pedir el 11, el 12, el 15, el 20, el 30, igual me lo va a permitir. Pero si es al revés y el TIR baja al 9%, no le puedo pedir a ese proyecto más del 9%, porque si le pido 9,1 ya se me generó pérdida. Y si le pido el 10 va a ser una pérdida mayor. Y por lo tanto el BAN significa que no lo voy a poder aceptar, ¿cierto? El BAN negativo. Entonces por eso es que uno compara el BAN con el TIR. Esa es la gracia de hacer este análisis. ¿Ok? ¿Y por qué no se lo voy a pedir en esta semana en particular? Porque si ustedes se fijan, lo que ustedes tienen que hacer es calcular, ¿no es cierto?, por ejemplo, para el primer año, después de tener las ventas, los costos y los gastos, llegar a 100 millones para el año 1 y después 200 millones para el año 2. Y eso, ¿no es cierto?, se puede hacer cuando analizamos el presupuesto caja, y el presupuesto caja está para la próxima semana. ¿Cierto? Hubo algunos de ustedes que ya me presentaron un presupuesto de caja muy bien detallado, muy analizado, pero ¿cierto?, tiene algunos detalles que obviamente no lo quise profundizar porque lo vamos a profundizar en la próxima semana, pero ya tenían avanzado bastante el tema del trabajo, por lo menos, ¿cierto?, para la próxima semana. Entonces, para ir terminando, ¿cierto?, yo les quise recordar este tema, que obviamente cuando veamos el presupuesto de caja y saquemos los flujos, ahí vamos a aplicar el BAN y el TIR usando Excel, que es muy sencillo. Ustedes pueden meter ahí por último en YouTube, ¿cierto?, cómo calcular el BAN, cómo calcular el TIR, y se dan cuenta que son dos funciones que no son complejas. Lo único que tengo que tener claro cuál es la inversión inicial, porque esa es negativa, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, 150 millones. ¿Cuáles son los flujos al final del año? Que, por ejemplo, que yo puse 100 y 200, una vez que yo realicé toda esta operación, ¿cierto? Y ahí yo hago los análisis. Entonces, para hacer el análisis correcto del BAN y del TIR, necesito primero saber los flujos para actualizarlo o sacarle el TIR. ¿Ok? Y después, una vez que tengamos los flujos, vamos a hacer un cierto análisis de sensibilidad, cambiando las variables más importantes, que pueden ser las ventas o los costos, o a lo mejor algún gasto por ahí, cómo me varía el resultado. Y si me varían los flujos, obviamente que me va a variar el BAN y también me va a variar el TIR. Y ahí sí me puede cambiar
la decisión con respecto a ese proyecto. Por último, tener en cuenta que si es muy negativo o pesimista, la condición me va a cambiar en esta va a ser la foto, y si es positivo, si es optimista, la foto va a ser esta otra. Y ahí yo veo si me meto o no me meto en ese mercado viendo esas tres alternativas. ¿Ok? Así que, chicas, porque hasta el momento hay solamente alumnas, eso es lo que yo les quería comentar ahora. No se olviden que para mañana, principalmente o fundamentalmente, lo que tienen que presentar, ¿cierto? Que algunos ya lo hicieron, el plan de negocio y los análisis FODAS, el PESTA y el COMPAS. ¿Ok? Así que nos estamos viendo. Cuídense. Chao, profe, que esté bien. Gracias a ti, Sandra. Chao, chao, Ani. Chao, Nos vemos. chao. Chao. Voy a dejar de compartir y dejar de